Las están hechas con mucho cariño para todos nosotros, con un elevado carácter científico y con temas muy de moda, como el siguiente, que es violencia obstétrica, problemática en España y actualización. Nos va a hablar Marta Campos, que es residente de matrona del Hospital Punta Europa de Algeciras. Bueno, ¿está abierto? Buenos días, yo soy Marta, residente de segundo año del Hospital Punta Europa de Algeciras. Y bueno, me ha tocado un tema bastante controvertido, que cuando me llegó a mis manos, de hecho quise cambiarlo, pero bueno, aquí estamos. Voy a hablar un poquito de la problemática que hay en España y cómo estamos a nivel en nuestro marco legal. Y también qué consideramos por violencia obstétrica, porque es verdad que es un tema que se habla mucho, pero realmente sabemos de qué estamos hablando. Así que bueno, este va a ser un poquito el guión que vamos a llevar durante la sesión. Y para empezar quiero hacer un poquito de evolución histórica de lo que es el parto y por qué hemos llegado a cuestionarnos de que nosotros como profesionales sanitarios realizamos violencia obstétrica. Así que bueno, en su origen en la prehistoria las mujeres parían solas o incluso acompañadas por sus maridos. Si ha avanzado un poquito más en los años, esas mujeres parían acompañadas de otras mujeres conocedoras del tema y son las primeras comadronas, las primeras parteras que tenemos en nuestra historia. De hecho, en el siglo XV donde tenemos las primeras referencias legales de la formación de comadronas con los reyes católicos. A partir del siglo XVI aproximadamente empieza a surgir un interés bastante especial por la obstetricia, considerándose ya el parto no solamente como algo natural que las mujeres biológicamente tenían que pasar, sino que se estudia como una ciencia. Esto crea un antes y un después en la historia del parto y de la obstetricia, porque se empiezan a crear las primeras salas de partos. Empezamos a poner a las mujeres en horizontal para parir y empezamos a limitar un poquito el tema del movimiento y empezamos ya a intervenir. A partir del siglo XIX empiezan a surgir ciertas técnicas, como puede ser la anestesia, la asepsia, gracias a Koch, y el estetoscopio de Pinar, que es cuando por primera vez empezamos a tener un contacto más estrecho con el feto y empezamos a escuchar esos primeros latidos. Y ya en el siglo XX es donde empezamos y donde ya tenemos un seguimiento bastante estrecho del embarazo por los diferentes profesionales sanitarios, sobre todo por los obstetras, por los ginecólogos. Y empezamos a enganchar a las mujeres a esas máquinas maravillosas que son las máquinas de registro cardiotocográfico, que las dejamos empotrar en la cama y bueno, ahí las tenemos muy controladitas, pero bueno, les limitamos bastante el movimiento, ¿no? Así que bueno, todo esto, sobre todo lo de los últimos siglos, ha favorecido de que haya menos tasas de muerte fetal, menor muerte materna, pero hemos dejado de lado otra parte, que es la parte de la humanización. No nos sorprende ver estas imágenes, ¿no? Yo creo que a nadie, todo el mundo hemos podido ver en una sala de parto 8, 9, 10 personas por allí mirando cómo esa mujer da a luz, ¿no? Y bueno, la otra imagen, que es un Christeller, tampoco nadie lo hace, pero no nos sorprende, ¿vale? Entonces, bueno, después de ver todo esto, nos lleva a que en los periódicos empezamos a ver noticias como esta. Una abogada lleva ante la ONU 4 quejas por violencia obstétrica en hospitales públicos españoles. Y esto nos lleva a esto otro, que la ONU condena a España, está condenada por 3 casos. Y de hecho, España ha tenido que pagar una indemnización a estas 3 mujeres. Una de ellas fue en Sevilla, la otra en Lugo. La tercera, la verdad que no lo he encontrado, he intentado buscarlo, pero no lo he encontrado, ¿vale? La de Sevilla fue por hacerle una cesárea porque los paritorios estaban llenos, una cesárea injustificada. Y la de Lugo es por realizar más de 10 tactos vaginales por diferentes profesionales diferentes. Bueno, pues después de todo esto, yo me planteo como objetivo revisar la bibliografía que tenemos a día de hoy, tanto a nivel nacional como internacional, y conocer realmente qué sabemos de la violencia obstétrica. Y como objetivo específico vamos a buscar realmente qué es la violencia obstétrica, cuáles son esas prácticas por las que nos pueden juzgar. Y también a nivel nacional, qué legislación tenemos, ¿no?, que recoja todo esto. Bueno, pues yo me puse a buscar y me fui a PubMed.
y en PAD me puse esta estrategia de búsqueda, Parturition and Violence and Spain. La puse que fuera en full text, en español, en inglés y que fuera posterior a 2018. Con esta estrategia de búsqueda encontré 19 artículos. De esos 19 artículos he seleccionado 6. Y luego en Dialnet, de 125 artículos, he seleccionado 4. Lógicamente hay mucho y he tenido que acotar para poder hacer esta sesión. Y después me he ido a la guía de práctica clínica de atención en el embarazo y al puerperio del Ministerio de Sanidad, a la Federación de Asociaciones de Matronas de España y al Partos Nuestros. Bueno, pues con todo esto, ¿qué he encontrado? Pues primero la definición de violencia obstétrica, que no es hasta el 2020 cuando la Organización Mundial de la Salud se anima a definir qué es la violencia obstétrica. Y dice que es la forma de violencia ejercida por profesionales de la salud hacia mujeres embarazadas en el trabajo de parto y en el puerperio. Un año antes, el Consejo Europeo lo define como prácticas y conductas realizadas por profesionales de la salud a las mujeres durante el embarazo, el parto y el puerperio, en el ámbito público o privado, que por acción u omisión son violentas o pueden ser percibidas como violentas, ¿vale? La Organización Mundial de la Salud, hasta el 2020, decía que esa violencia obstétrica que se llama ahora, se la catalogaba como falta de respeto y maltrato en la atención al parto. Bueno, pues después de saber qué es la violencia obstétrica, ¿qué actos se consideran violencia obstétrica? Después de leer todos esos artículos, pues el resumen es este. Una inducción de parto o cesárea no indicadas, no justificadas, una falta de intimidad durante el proceso de parto, episiotomías no justificadas, la maniobra de Christeller, privación de agua o comida durante el parto, la restricción de movimiento, tactos vaginales constantes y injustificados, no ofrecer alternativas informadas, separación de la madre y el bebé al nacer, la privación de apoyo por la persona que la mujer decida, la infantilización, el trato humillante, el paternalismo, un trato despectivo o despersonalizado, la falta de información y no pedir autorización para realizar ciertas técnicas. Creo que algo de esto nos sonará. Bueno, pues el primer país que recogió en su marco legal la violencia obstétrica como tal, violencia obstétrica, fue Venezuela. Y después en el 2007, y después de que Venezuela lo recogiera en su marco legal, otros países se animaron a ir recogiéndolo, como puede ser México o Argentina. Y bueno, como son varias lo que recoge este artículo, pero por ejemplo, en el punto 5 dice practicar el parto por vía de cesárea existiendo condiciones para el parto natural, sin obtener el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer. Al final, después de realizar esta sesión, lo que me doy cuenta es que todo se basa en dar información y pedir consentimiento, ¿vale? Un poco trabajar en eso. Y bueno, gracias a la estrategia de atención al parto normal realizada por el Ministerio de Sanidad, asesorada por todas las comunidades autónomas, se está impulsando una transformación en el concepto del parto, el embarazo, el parto y el puerperio. Esta estrategia se materializó en esa guía de práctica clínica de atención al embarazo y al puerperio, que da al parto esa entidad de proceso fisiológico, que en sus orígenes ya lo teníamos, pero que poco a poco, gracias o por culpa de esos avances tecnológicos, lo hemos ido perdiendo. Nos hemos ido centrando más en lo técnico que en la parte humana. Esa guía de práctica clínica de atención al embarazo y al puerperio está basada en la última evidencia científica, dándole el derecho a la mujer de ser informada de lo que está pasando en cada momento de su embarazo y de su parto. Una de las iniciativas derivadas de esa guía y de esa estrategia fue el plan de parto y nacimiento, donde la mujer puede manifestar sus preferencias, deseos y expectativas sobre el proceso de parto y sobre el nacimiento de su hijo. Este plan de parto no tiene como objetivo planificar el desarrollo de lo que es el parto en sí, sino que, bueno, es una forma de trasladar a nosotros, como profesionales sanitarios, cuáles son sus deseos. Que es verdad que cuando vienen las mujeres con el plan de parto nos escandalizamos un poco, nos asustamos, nos echamos las manos a la cabeza. Así que, bueno, tenemos herramientas.
¿vale? Para poder trabajar en ello. Y bueno, aquí he querido enseñaros un poquito cómo estamos en base a la episiotomía y, por ejemplo, también al número de cesáreas. El Ministerio de Sanidad cada X años realiza unos informes donde nos plasma cómo se está trabajando en nuestro país. Y, por ejemplo, la episiotomía. Estamos viendo que lo estamos haciendo bien. Si nos fijamos en el 2010, vemos que había un 42%. 2018, un 27%. Lo estamos haciendo bien, ¿vale? Al final, lo que la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Sanidad nos están indicando es que hagamos episiotomía selectiva, no de rutina. Y creo que eso ya es bastante raro ver en un paritorio que se haga episiotomías a todas las mujeres que entran por las puertas del paritorio. Y en cuestión del tema de la cesárea, no vamos tan bien. Si nos fijamos en la línea azul, horizontal, son los hospitales públicos. El tanto por ciento de cesárea en hospitales públicos del Sistema Nacional de Salud. Bueno, nos mantenemos en un 21,8%. Si nos fijamos en la línea roja horizontal de arriba, que es la línea del tanto por ciento de cesárea en hospitales privados, pues nos podemos echar un poquito más la mano a la cabeza, porque tenemos un 36,5%. Cuando la Organización Mundial de la Salud nos está diciendo que la tasa de cesárea debería de ser menos de un 15%. Así que bueno, quizás tendríamos que pararnos a pensar un poco qué estamos haciendo. Y bueno, a nivel nacional y en materia legal, tenemos que decir que Cataluña es la primera comunidad autónoma que recoge en su marco legal el tema de la violencia obstétrica. En esta ley del 2020, que es la ley de violencia de machista, recoge y define concretamente la violencia obstétrica. Viene toda la definición y no solamente habla del proceso de parto y puerperio, de embarazo, parto y puerperio, sino también de anticoncepción, de abortos, etc. Pero si nos fijamos al final del párrafo, nos vienen a decir que, así como las prácticas ginecológicas y obstétricas, que no respeten las decisiones, el cuerpo, la salud y los procesos emocionales de la mujer. Bueno, ¿por qué más nos podrían juzgar? Pues mira, tenemos la Ley de Autonomía del 2002, que nos habla del consentimiento informado. Sabemos que tenemos que explicar a la mujer qué es lo que vamos a realizar, qué vamos a hacer y pedir su consentimiento. Y con la ley del 2003 de la ordenación de las profesiones sanitarias, nos dicen que tenemos que trabajar en base a una evidencia científica, siempre basados en guías y en protocolos de práctica clínica y que sean conocimientos actualizados. Y bueno, esto ya es como lo último, la novedad. Esa es la reforma de la ley famosa del aborto, que se aprobó en febrero de este año, que hasta este momento el tema de la violencia a la mujer en el ámbito del embarazo no estaba recogida y aquí ya sí que se recoge. De hecho, nos habla que tenemos que trabajar en base a unas buenas prácticas, que tenemos que respetar y garantizar los derechos que se prevén en la ley y que tenemos que trabajar siempre en base al consentimiento informado e informando a la mujer previamente. En el anteproyecto sí que define violencia obstétrica y recoge la definición que la Organización Mundial de la Salud dio en el 2020. En la ley en sí no se habla de violencia obstétrica, habla de diferentes tipos de violencia a la mujer. Y bueno, como conclusión, y ya acabo que me estoy pasando, un resumen. En la definición de violencia obstétrica, que ya la he dicho anteriormente, que hay que trabajar en base a unas prácticas con evidencia científica, respetando los derechos humanos de la mujer y que tenemos que trabajar en base a unos documentos y a unos protocolos y tenemos un documento maravilloso que es la guía de atención al parto normal y que con nosotros como profesionales sanitarios tenemos que reconocer que existe violencia obstétrica, mala praxis o como queramos llamarla, ¿vale? Pero que hay técnicas que no están bien hechas y que nosotros somos los que tenemos que cambiar esto. Tenemos que empoderar a la mujer y trabajar siempre en base a la última evidencia científica. Y bueno, nada, aquí termino porque me estoy colando la bibliografía y muchas gracias.